no valgo, no gusto, no encajo, no soy suficiente. Ahí no estás viviendo solo una experiencia, estás activando toda una historia interna. El miedo no suele hablar de lo que está pasando ahora en este momento, sino de las heridas anteriores, de experiencias acumuladas, de momentos en los que aprendiste que ser tú misma podía costarte amor, aprobación, pertenencia o seguridad. Puede que crecieras intentando no molestar, no dar problemas, no incomodar demasiado. Rechazo hace daño cuando te hace cuestionarte, cuando te toca tu identidad, pero cuando tú no estás segura, cuando tú no tienes confianza, cuando no eres tú la que te quieres y te validas, buscas constantemente complacer a otros. ¿Cuántas veces has dejado de decir lo que pensabas por miedo a lo que el otro pudiera pensar de ti? ¿Te ha pasado decir sí cuando en realidad querías decir que no, solo para no incomodar? ¿Te cuesta mostrarte tal y como eres por miedo a no encajar? ¿O te da miedo que si pones un límite el otro se aleje? Si has entrado en este vídeo, probablemente sabrás qué es medir tus palabras, anticipar la reacción del otro, intentar no molestar, no incomodar, no exponerte demasiado y esforzarte por agradar o complacer a los demás por miedo a que dejen de quererte, valorarte o elegirte. A veces este miedo se disfraza de perfeccionismo para demostrar tu valía, de hiperadaptabilidad para encajar con cualquiera, de estar demasiado pendiente para complacer, de no poner límites, de querer caer bien, de callarte las cosas importantes, de ansiedad social, de sobrepensar un mensaje durante horas, de no atreverte a hacer algo que deseas, de aguantar relaciones que te hacen daño o de venirte abajo de una forma desproporcionada cuando alguien no responde como tú esperabas. Y aquí es donde para mí hay algo muy importante, porque muchas veces creemos que el problema es el rechazo en sí, cuando en realidad gran parte del sufrimiento viene de todo lo que hacemos para evitarlo, de cómo nos hacemos pequeñitos, nos ocultamos, nos adaptamos y traicionamos a nosotros mismos con tal de encajar, de no sentirnos rechazados, porque para el ego ya sabes que el rechazo es el mayor de sus temores, ya que se construye con toda la validación externa, así que nuestro ego influirá en cómo interpretamos lo que pasa, en cómo reaccionamos, en cuánto poder le damos y en cómo acabamos tratándonos a nosotros mismos cuando sentimos que no gustamos, que no encajamos o que no somos elegidos. Porque como siempre os digo, no se trata de eliminar al ego, sino de reeducarlo. Todos tenemos ego, pero no todos tenemos miedo al rechazo. Ya sabes que tu historia y tu entorno han jugado un papel fundamental en tus miedos, inseguridades, formas de ver el mundo, de relacionarte con los demás y sobre todo de relacionarte contigo. Por eso hoy quiero hablarte de qué hacer con el miedo al rechazo de verdad, de ver qué hay debajo, de cómo condiciona tu vida, cómo recuperar el amor propio de verdad y qué cosas creo que son fundamentales para dejar de vivir secuestrada por la opinión, la validación y la respuesta de los demás. Pero antes, si eres nueva o nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida. Soy María de Mondo, coach experta en ego y amor propio y autora de los libros Yo Ego y La opinión de los demás está de más. En este espacio hablamos de ego y amor propio para vivir con más calma y autenticidad. Así que si te interesa entender mejor tu mente, tus emociones y tus relaciones, este es tu lugar. El miedo al rechazo se ve constantemente en las pequeñas acciones del día a día y te quiero poner algunos ejemplos que quizá hayas visto o te hayan pasado que demuestran nuestro miedo consciente o inconsciente. Yo, por ejemplo, creo que os lo conté en un episodio, ya no me acuerdo, descubrí la herida de abandono en mi relación de pareja y no fui consciente hasta pasados los años por cómo evitaba el conflicto. Pero bueno, te voy a poner algunos ejemplos para ver si conectan contigo. Por ejemplo, una persona que no se atreve a decir lo que siente en una relación por miedo a espantar al otro y acaba conformándose con una situación o con un conflicto que le hace daño. Una persona que en el trabajo no expresa sus ideas, no se ofrece, no se visibiliza porque vive con... ¿Visibiliza? ¿Lo he dicho bien? No sé. Vive con temor
a equivocarse, o una persona que en sus amistades siempre se adapta a todo por miedo a quedarse fuera, o quizá una persona que no sube contenido, no empieza un proyecto, no da el paso que desea, no se expone por miedo a la crítica o al juicio, o una persona que cuando alguien se aleja no piensa que quizá esa persona no era para él o para ella, sino que hay algo malo en mí. Todo este miedo al rechazo condiciona toda nuestra vida. Y para empezar, quiero hablaros de que este miedo al rechazo habla de tu pasado. Lo primero que quiero decirte es que el miedo no suele hablar de lo que está pasando ahora en este momento, sino de las heridas anteriores, de experiencias acumuladas, de momentos en los que aprendiste que ser tú misma podía costarte amor, aprobación, pertenencia o seguridad. Por eso a veces la situación actual parece pequeña desde fuera y sin embargo por dentro se vive enorme. En estas situaciones donde a lo mejor nos juzgan o nos juzgamos a nosotras mismas como demasiado sensibles o exageradas. Igual alguien tarda en responderte y tú te empiezas a poner muy nerviosa. O a lo mejor propones un plan y te dicen que no pueden y tú sientes una punzada extrañísima dentro, o a lo mejor alguien no te da el lugar que esperabas y por dentro no solo te molesta, sino que te remueve, te hace dudar de ti, te activa inseguridades muy profundas. Y ahí muchas veces no estás reaccionando solo a ese momento, a ese rechazo, sino a todo lo que ese momento representa en ti. Puede que de pequeña sintieras que tenías que hacerlo todo perfecto para recibir cariño. Puede que crecieras intentando no molestar, no dar problemas, no incomodar demasiado. Puede que hayas vivido relaciones donde te hicieron sentir insuficiente, invisible o reemplazable. Puede que te acostumbraras a leer el ambiente, a detectar cambios, a anticiparte, a intentar hacerlo todo muy bien para no ser apartada. Y claro, desde ahí no vives el rechazo como algo puntual, lo vives como una amenaza a tu valor, a tu vínculo, a tu seguridad. Y esto es importante entenderlo, porque si no, te juzgas muchísimo. Piensas, ¿por qué me afecta esto tanto? Si es una tontería, ¿por qué me lo tomo así? ¿Por qué me pongo así por un simple mensaje, por una respuesta o por un gesto? Y quizá no es una tontería, es simplemente un disparador. Quizá te está tocando una zona antigua que todavía duele. Aquí el amor propio empieza por no ridiculizar tu herida, por no llamarte exagerada automáticamente, por mirarte con honestidad. Oye, ¿de dónde puede venir todo esto? Porque cuanto mejor entiendes de dónde viene ese miedo, menos te vas a confundir creyendo que el problema eres tú. Y cuanto menos te atacas por sentirlo, mejor vas a poder transformarlo. No necesitas validar ese estímulo, la cosa que te ha generado esa emoción incómoda, pero sí necesitamos validar nuestras emociones, porque la información que nos aportan es valiosísima. Yo puedo tener alumnas, amigas o conocidas que están sufriendo por algo que yo personalmente no sufriría y no por ello es menos importante. Yo valido su tristeza, su enfado, su frustración, no tengo que validar su problema. Y cuando valido esa emoción incómoda es cuando podemos ver que hay más allá. El segundo punto que quiero abordar contigo es que el miedo al rechazo hace que dejes de ser tú. Una de las cosas más duras del miedo al rechazo es que no solo duele cuando sientes que alguien no te elige o no te acepta, también te va apagando poco a poco antes de que eso ocurra, porque empiezas a vivir intentando prevenirlo. Empiezas a filtrar lo que haces y dices, a medirte, a calcular todo demasiado, a pensar qué decir para gustar, a revisar si has sido demasiado intensa, demasiado clara, demasiado sensible, demasiado tú. Empiezas a no pedir, a conformarte con migajas, a no expresar necesidades, a no poner límites, a no decir lo que piensas, a no mostrar tu enfado, a no hacer ciertas propuestas, a no lanzarte a ciertas cosas. Y todo esto, todo este esfuerzo, esta desconexión, esta autotraición por miedo al rechazo. Así que te pregunto, ¿realmente te merece la pena? Y dejar al ego a un lado o reeducarlo consiste en dejar de abandonarte para intentar evitar un rechazo. Consiste en que aunque algo te duela o te incomode, no te traiciones, en que aunque algo te dé miedo, aunque
creas que vas a quedar mal o que te van a juzgar, elijas ser siempre fiel a ti. Y aunque no puedas controlar las respuestas del otro, sí puedes elegir cómo vas a reaccionar. Y todo eso tiene que ver con tu amor propio. Cuanto más te quieras, cuanto más te respetes, menos miedo vas a tener al rechazo, porque el rechazo hace daño cuando te hace cuestionarte, cuando te toca tu identidad, porque tú lo interpretas así. Por eso es importante dejar de confundir el rechazo con falta de valor. Aquí hay un punto que para mí es fundamental, como todos, y es que una de las grandes trampas del ego es que te hace interpretar la respuesta del otro como una medida de tu propio valor. Y no es lo mismo que alguien no sepa verte a que tú no valgas. No es lo mismo que alguien no te valore a que tú no seas digna de amor. No es lo mismo que una propuesta no salga, que una amistad no prospere, que una persona no se quede, que un trabajo no te elija o que alguien no conecte contigo a que haya algo malo en ti. Pero cuando tienes mucho miedo al rechazo, todo lo personalizas, tu ego se toma todo de forma personal, todo te lo llevas a tu identidad. No piensas, oye, esto no ha encajado. Piensas, hay algo malo en mí. No piensas, esta persona no puede o no quiere. Piensas, yo no he sido suficiente. No piensas, esto no era para mí. Piensas, otra vez no he sido elegida. Y claro, así duele muchísimo más. No seré yo pesada con la absurdez de tomarnos todo de forma personal. Pero cuando tú no estás segura, cuando tú no tienes confianza, cuando no eres tú la que te quieres y te validas, buscas constantemente complacer a otros para que sean ellos los que te den el ok. Y esto hace que nos tomemos todo de forma personal, porque no somos capaces de cuestionar lo que dice el otro y tampoco de ver que lo que hacen y dicen los demás tiene que ver con ellos, no contigo. Por eso es fundamental aprender a separar el hecho de la interpretación. El hecho puede ser: no me ha contestado, no me ha elegido, no ha querido quedar, no le he gustado, no me han cogido en este trabajo, esta persona se ha alejado. Y eso puede doler, por supuesto, porque a lo mejor era un trabajo maravilloso que querías o te gustaba muchísimo esa persona, pero es la interpretación automática la que te destroza. Es el no valgo, no gusto, no encajo, no soy suficiente. Ahí no estás viviendo solo una experiencia, estás activando toda una historia interna. Y el amor propio será fundamental porque dejarás de validarte a través de ojos ajenos. Implica quererte y respetarte incondicionalmente, no solo cuando estás siendo tu mejor versión. Implica saber que tu valor no depende de lo que haces, de lo que tienes o de cuánto gustes a los demás. El amor propio se construye cuando eres coherente con lo que piensas, dices y haces, cuando eres fiel a ti, cuando eliges rodearte de personas que te suman y no te restan y que te eligen. Y además dejas de confundir el rechazo con falta de valor. Tenemos que dejar de confundir el rechazo con el peligro. Que alguien te rechace tiene cero riesgos para tu integridad. Vas a seguir viviendo, el mundo seguirá girando y nada malo va a pasarte. Y entonces, ¿cómo podemos dejar de vivir pendientes de la opinión, de la respuesta o reacción de los demás? Aquí hay que hacer un movimiento muy importante, que es volver a ti, salir un poco de esa obsesión por leer lo que hace el otro y empezar a preguntarte qué te está pasando a ti, qué necesitas tú, qué estás interpretando, qué historia estás contando, cuánto de todo esto es real y cuánto viene del miedo, cuánto estás dispuesta a empequeñecerte por si acaso a alguien no le encajas. Y aquí también ayuda muchísimo los actos concretos de amor propio. Volver a tu centro cuando te notes disparada, no mandar 3 mensajes cuando en realidad estás buscando tranquilidad, no conexión, no perseguir, no arrastrarte, no sobreadaptarte a los demás, no inventarte excusas eternas para justificar la falta de reciprocidad, no perder horas analizando algo que en el fondo ya te está mostrando información, no desatender tu cuerpo, tu vida, tu trabajo, tus amistades, tu paz por quedarte atrapada en lo que hace o no hace otra persona. Porque a veces el miedo al rechazo te deja tan pendiente de que alguien no te suelte, que te sueltas tú de todo lo demás. Y esto sí que duele. Así que toca tomar acción, toca empezar a exponerte en vez de esconderte. Porque el miedo al rechazo no solo desaparece
esperando o reflexionando juntas en este episodio. No es arte de magia, tenemos que exponernos poco a poco a aquello que nos da miedo, pero de una forma consciente y un poco gradual para que no nos dé un ataque de ansiedad. Por eso a mí me parece importante empezar a practicar pequeñas exposiciones. Por ejemplo, decir algo que de verdad piensas aunque no sepas cómo van a reaccionar o pensar los demás. Poner un límite pequeño, hacer una propuesta aunque te puedan decir que no, mostrar interés sin sobrecontrolar el resultado, compartir algo tuyo vulnerable, hacer algo que deseas aunque no puedas o no salga como esperabas. Al final se trata de hacer aquello que nos da miedo para demostrarle a nuestro ego que no pasa nada. Como decía, muchos de nuestros miedos son miedos que vienen de nuestra infancia, son miedos heredados porque lo vimos en papá y mamá, son miedos de una experiencia que vivimos cuando éramos pequeños y no supimos gestionar, son miedos que se han quedado instaurados dentro de nosotros y que muchas veces son inconscientes, pero que realmente no implican ningún peligro. Y yo siempre os animo a, por supuesto, entenderos, ir profundo, reflexionar, identificar vuestras heridas. Eso siempre será increíble. Pero además, exponeros a todos estos miedos, porque no tienes que esperar a que el miedo desaparezca, tienes que enfrentarte a él para demostrar que no pasa nada, para demostrarte a ti, a tu ego, que no pasa nada, que aunque te digan que no, tu vida sigue girando, que aunque te digan que no, aunque te rechacen o no te acepten, tú sigues siendo la misma persona, porque no habrá mayor malestar que traicionarte a ti misma. Entonces, elige aquellas cosas que tú nunca haces por si acaso te rechazan y empieza a ponerte un plan de acción para hacerlas. Porque no podemos construir una vida donde todo el mundo nos elija, nos entienda, nos valore y nos responda como queremos. Eso es imposible, no existe. Entonces, una parte importantísima del proceso es aprender a sostener el no, la distancia o no ser correspondido sin que eso te destroce por dentro. Y sostenerlo no es hacértela fuerte y fingir que no pasa nada, es permitirte sentir el dolor sin montar una identidad entera alrededor de eso. Es llorarlo si hace falta, hablarlo, darle espacio, procesarlo, pero no convertirle en una prueba de que no vales. Eso no entra ahí, eso no implica el rechazo, eso no habla de ti. Y si sientes ese rechazo y si eso efectivamente pasa, no te abandones. Háblate bien y bonito, no uses ese dolor para machacarte, que no te conviertas en tu propia enemiga justo cuando más te necesitas, que recuerdes que una experiencia u otro ser humano no define tu valor y que la respuesta de alguien no define lo merecedora que eres de amor o respeto. Una pregunta simple y muy potente que hay aquí es ¿qué necesito ahora? Porque a veces necesitas llorar. A veces necesitas apagar el móvil, a veces necesitas escribir, salir a dar un paseo, a veces necesitas llamar a una amiga para desahogarte y a veces necesitas salir de esta obsesión mental y volver al cuerpo. Pregúntate qué estás necesitando, no te enganches en lo de fuera y vuelve a ti, porque esta pregunta cambia muchísimo las cosas, te devuelve la responsabilidad y te hace coger las riendas de tu propio amor. Volver a ti y a tu vida es fundamental y no puedes poner toda tu energía en ser elegida. Necesitas dirección, presencia, vínculos sanos, espacios propios, un sentido, disfrute, una relación contigo que no dependa siempre de quién te está mirando o de quién está juzgándote. Porque cuando una persona vive muy vacía por dentro o muy desconectada de sí, el rechazo pesa. Todo se vuelve más grande, más amenazante, más inflexible. En cambio, cuando te conoces de verdad, cuando te respetas, te validas a pesar del qué dirán, sabes lo que quieres y necesitas. Lo externo pierde todo su poder. Y hay una diferencia enorme entre querer ser elegida teniendo una vida propia y necesitar ser elegida para sentir que tu vida vale. Lo primero es humano, y lo segundo te deja completamente indefensa. Entonces aquí para mí hay una pregunta también muy importante. Además de estar pendiente de quién me valida o quién me rechaza, ¿qué estoy construyendo en mi vida? ¿Dónde está mi energía? ¿En qué me convierto cuando no estoy obsesionada con gustar? Oye, ¿y qué me sostiene realmente? ¿Qué me ilusiona? ¿Cómo me cuido? ¿Qué estoy cultivando dentro de mí? Porque cuanto más te eliges en tu día a día,
menos devastador se vuelve que alguien a quien tú quieres no te elija. He dicho una pregunta, pero han sido varias y te animo a que hagas un parón, a que las vuelvas a escuchar y a que te contestes. Vamos a dejar de poner en manos ajenas nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra paz interior, nuestra valía. No necesitamos que los demás nos quieran, necesitamos querernos nosotras primero. Y ojo, todo esto no significa, como he dicho antes, que el rechazo no tenga que doler, porque a veces duele que no te elijan donde tú querías ser elegida. Duele la distancia de alguien a quien has querido mucho, duele no recibir respuestas que esperabas. No se trata de negar eso ni de que todo te importe un carajo y volverte un mueble. Se trata de no identificarte con ese rechazo, de que ese dolor no dirija tu vida, que no te haga pequeñita, que no te lleve a traicionarte y que no te convierta en alguien que vive permanentemente esperando ser valorada, ser querida, ser elegida. Quiérete tú primero y el resto dejará de pesar, te lo prometo. Y si tuviera que resumirte todo lo que he dicho hoy, te diría que cuando hay miedo al rechazo hay varios puntos que para mí siempre tienes que tener en claro. El primero es entender que muchas veces no estás reaccionando solo al presente, sino también a las heridas anteriores que se activaron con muchísima fuerza. El segundo es darte cuenta de cómo ese miedo te hace dejar de ser tú, empequeñecerte, adaptarte y vivir intentando no molestar. El tercero es dejar de confundir el rechazo con la falta de valor, porque que alguien no te quiera, que alguien no te elija no significa que tú no seas una persona valiosa. El cuarto es salir de la hipervigilancia y dejar de vivir tan pendiente de la respuesta, del comportamiento del otro para volver a ti, a lo que sientes, a lo que interpretas y a lo que necesitas. El quinto es exponerte poco a poco, porque esconderte puede darte alivio inmediato, pero muy pequeñito, pero a largo plazo hace que el miedo sea más grande. El sexto es aprender a sostener el no sin romperte por dentro ni convertirlo en una sensación o en una identidad y en un valor de quién eres. Y el séptimo es volver a ti, a tu vida, a tu verdadera identidad, a ser fiel a ti y a elegirte tú. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a mi canal, que me ayuda un montón a seguir creciendo, o compartirlo con esas personas que tanto quieres. Dime qué es lo que más te ha resonado, qué es lo que más te ha servido y por favor confía en ti. No pasa nada porque alguien te rechace, no pasa nada por no gustar a todo el mundo. Incluso a veces no gustar es un halago. Revisa tus heridas, pide ayuda si lo necesitas. Necesitas esa seguridad, esa confianza que una vez perdiste para que mandes a la mierda el que dirán, para que te elijas cada día y para que las personas que te rodeen te quieran tal y como eres. Y como siempre, recuerda que el éxito en la vida es estar en paz y para ello necesitas una buena dosis de amor propio y mantener el ego a raya.